Al aula virtual correspondiente. Muy bien, estamos grabando, como decía el viejo sketch del Luti. Bueno, estimados estudiantes, les damos entonces la bienvenida, Margarita y yo, a este curso de Orgánica 102, que es en muchos aspectos una continuación de Química Orgánica 101, en el sentido de que seguimos viendo temas muy relacionados, seguimos aprendiendo reacciones de compuestos orgánicos, pero bueno, no entra todo en un semestre. Yo creo que difícil ha sido que entre en 2 semestres, pero eso es lo que tenemos para ofrecerles de acuerdo al plan de estudios, 2 semestres de química orgánica teórica, ¿no? Después, algunos de ustedes quizás hicieron química orgánica 103, otros la van a hacer el año que viene, y ahí van a ver un poco de química de laboratorio. Pero digamos, todo lo que es aprender reacciones orgánicas, los cursos básicos son química orgánica 101 y 102. Después tenemos una enorme cantidad de electivas, no sé cuántas hay, Marga, a esta altura, de electivas de orgánica, pero hay como media docena, por lo menos, de cursos, sí, que son profundizaciones de temas que vamos a ver puntualmente en estos cursos. Puntualmente lo vieron en la 1 y ahora otros puntualmente en la 2, y se pueden expandir. ¿Por qué es así? Porque la química orgánica tiene muchos años, tiene como 150 años de historia por lo menos, entonces es imposible abarcarlo en solo 2 semestres. Entonces nosotros hacemos este sistema, vemos como un gran pantallazo de lo que es la química orgánica, y aquellos de ustedes que estén más interesados, espero que muchos, van a poder hacer algún curso más. Además, ¿puedo decir una cosita? Obvio, estamos conversando. Además, este curso en particular, a diferencia de Orgánica 101, tiene como 2 módulos bastante, por un lado, bastante diferentes, pero también complementarios. A ver si me explico. El primer módulo es muy parecido, que es el que vamos a tener el primer hemisemestre, 6 semanas, porque es lo que nos fija ahora el nuevo calendario hasta que reiniciemos todo el sistema post-COVID, ¿sí? El semestre va a ser de 12, 6 por hemisemestre, y esta primera parte que la vamos a dar David y yo, tiene mucho que ver con lo que han visto en 101, en cuanto a la dinámica de las reacciones, más allá de que vemos nuevas formas de establecer enlaces carbono-carbono y otras reacciones, pero van a tener que tener muy presente todo lo que han visto en 101, porque nos apoyamos muchísimo en todo lo visto, ¿sí? El segundo hemisemestre, que son otros 2 compañeros que lo van a dar, bueno, es un módulo un poco diferente, que también es orgánica, sí, pero van a ver toda la química específica de algunos compuestos en particular, como los heterociclos, como los carbohidratos, como los aminoácidos y proteínas, que por supuesto que tiene la química involucrada básica de la 101 y parte de lo que van a ver en 102, pero que tiene su como particularidad debido a que son compuestos que tienen unas características químicas y físicas también muy particulares a la hora de reactividad y de reaccionar. ¿A qué voy con esto? A que, como dice David, estos son los 2 cursos básicos, ¿sí?, de orgánica que cualquiera que pase por Facultad de Química debe tomar. Después, en función de sus preferencias, tendrán cursos de mayor o menor profundidad. Hay un curso que les sigue que es un poco diferente, pero es un curso de retrosíntesis, que también habla un poquito de orgánica y de cómo se miran las moléculas. Después hay cursos más abocados a reacciones en particular o serie de reacciones en particular, pero la oferta es enorme y cualquiera de nosotros y otros compañeros estamos como dispuestos a ayudarlos si hoy o mañana les gusta la orgánica y que sigan avanzando. Pronto. Tal cual. No, es exactamente, creo que lo resumiste muy bien. Bueno, y otra característica que tiene en particular este curso, que es una gran diferencia con Orgánica 101, es que en Orgánica 101 ustedes tenían claramente marcados un horario de teórico y un horario de práctico, con profesores distintos, con muy, como podríamos decir, muy armadito el camino para ir desde cero hasta donde ustedes quisieran llegar. El curso de Química Orgánica 102 es un curso que tiene menos cantidad de créditos que Orgánica 101. Y los créditos, la verdad, que se completan del todo con el teórico y el trabajo de ustedes en su casa, o el trabajo que hacemos un poco en conjunto en estas clases. Pero no tenemos la posibilidad de tener
una clase práctica al estilo de la que ustedes tenían en 101. Lo más parecido que teníamos, que existió hasta 2019, era lo que llamábamos nosotros un horario de consulta, parecido a las office hours de la 101, que la Bedelía lo nombra práctico, porque no tenía otro nombre para nombrarlo, pero en realidad era algo un poco parecido a lo que también nosotros aspiramos a hacer en estas clases, es decir, que ustedes hayan trabajado en su casa y cuando vengan aquí planteen las dudas que tienen. Eso funcionaba muy bien, se hacía una vez por semana cuando era 100% presencial la materia. Ahora lo hacemos un poco distinto, ahora lo que hacemos es reservar un lapso al final de cada clase, como que sea para preguntas libres, o sea, donde ustedes pueden ir y no necesariamente tenemos que conversar del tema de la semana. Pueden decir, yo la verdad que al principio del semestre no entendí nada, tal cosa. Entonces lo podemos revisar un poco. Esa es un poco la idea del funcionamiento. Pero no vamos a tener clases prácticas. Sí, Marga. Porque, un poco complementando a lo que cuenta David, tienen que tener claro de que la pandemia trajo muchos problemas, pero trajo a nivel, por lo menos de nosotros, algo bueno, y es que nos hizo revisar y poner audios y tener disponible en el aula virtual todo lo que nosotros dábamos en el teórico, pero con audio. Y por lo tanto, ahora, el que hoy o mañana, volviendo a la presencialidad, no pudiera asistir a las clases teóricas, las tendría grabadas como las tienen ustedes. ¿A qué voy con esto? Que lamentablemente, por lo que resta del año, seguimos en este sistema de virtualidad. Por lo tanto, la idea es clases de hora y media, que en realidad están pensadas para la última media hora hacer esta clase de consulta que dijo David, ¿sí? Pero las clases de hora y media, donde ustedes deberán haber venido habiendo visto o escuchado la temática de la clase correspondiente. Como van a ver, la temática tiene involucradas ejercicios en donde se plantean, se resuelven. Hemos cambiado un poco las diapositivas y algunas de ellas están como mucho más guiadas en cuanto a cómo razonar determinados ejercicios. Y la idea es utilizar la hora y media a través de la guía del teórico para hacer los ejercicios que estarían puestos en el teórico y los complementarios, que fue también algo muy importante que nos habilitó la pandemia, y es generar una serie de ejercicios complementarios de cada tema, que es como, bueno, ejercitarnos en cada uno de los conocimientos que se van brindando. En resumen, ustedes deben venir habiendo visto el teórico correspondiente, porque si no van a estar bastante out. No es como en la 101 que se da el teórico en esta hora y media, ¿sí? Si ustedes vienen habiendo visto el teórico y vienen con muchas dudas, todas las sacaremos juntos y para eso estamos nosotros, para hacer los ejercicios, para que el teórico sea una guía, pero no, la idea no es reproducir el teórico, ¿sí? Exacto. Y como siempre, los químicos orgánicos somos muy experimentalistas. Entonces, estamos probando esto. En la segunda mitad del semestre, que no van a trabajar con Margarita y conmigo, van a trabajar con Gloria y seguramente con alguien más. Sí, con Carrau y con Gonzalo en una parte y con Graciela Mahler en la otra. Ahí está, es un equipo más amplio. No les podemos garantizar exactamente cómo van a armar ellos el curso. De repente deciden dar teórico por Zoom en forma tradicional, o a lo mejor tenemos mucha suerte y tenemos clases presenciales ya en febrero, por ejemplo, ¿no? Ojalá. Sería lo mejor. Bueno, entonces, yendo un poco más a lo que es la temática del curso. Una cosa que es el foco, podríamos decir, de todo el trabajo que van a hacer con Marga y conmigo, es lo que se llama la formación del enlace carbono-carbono, que está en algún lugar acá. Esto, la formación del enlace carbono, es el kit de este curso. ¿Por qué? Porque es en muchos aspectos un curso de síntesis, y sintetizar moléculas orgánicas es fundamentalmente crear nuevos enlaces carbono-carbono. También algunos de ustedes me dirán, pero no es sintetizar, cambiar un oxígeno por un nitrógeno o pasar un alcohol a un carbonilo. Sí, también, pero lo más importante, lo que es la clave de la síntesis, es la formación de nuevos enlaces carbono-carbono. Entonces nosotros vamos a ir estudiando eso, y lo vamos a ir estudiando en una forma
particular, porque lo vamos a ir estudiando un poco en función de distintos tipos de reacciones, pero también con una especie de visión histórica, porque como yo les decía al principio, la química tiene como 150 años, y nosotros vamos a estudiar un montón de reacciones que se descubrieron, no hace 150 años, pero algunas hace 100, ¿tá? Y vamos a terminar en reacciones, algunas reacciones de este siglo, ¿tá? No vamos a verlas todas, de más está decir, pero vamos a ver algunas de ellas, algunas reacciones emblemáticas, ¿tá? Eso es un poco Reacciones la idea. emblemáticas, permiso, que Sí, siguen vigentes y que claro. no es que la reacción esté perimida y no exista hoy en día. Hoy en día se usa y la base y el sustento mecanístico es el mismo, pero se han encontrado modalidades más eficientes, más a nivel de la estereoquímica. A lo que vamos es, no le estamos dando química vieja que no se use, es química vieja que se usa, que hoy se ha ayornado y que tiene modalidades muy diversas, pero que su sustento es lo que van a ver hoy. Porque además muchas de las reacciones, supónganse que, voy a decir un disparate, pero que hayan 300 reacciones en química orgánica, ¿no? Bueno, y nosotros vamos a ver 20. De esas 20 que vamos a ver, un montón de ellas llevan el nombre de su descubridor, que a menudo ganó el premio Nobel. O sea, vamos a ver reacciones realmente muy importantes. Y como eran tan buenas reacciones, de repente se descubrieron en 1940, pero tienen vigencia todavía hoy en día. ¿Ah? Entonces, ese es un poco el camino. Bueno, mucho de lo que está acá, más o menos ya se lo hemos dicho, ¿tá? Que en cuanto a la mecánica del curso. Esto no lo actualizamos, el año pasado teníamos otros horarios, ¿tá? Así que no importa. El horario va a ser siempre de 15 a 16:30. ¿Ah? Ese es el horario que vamos a tener este año. Con la media hora siguiente para las preguntas para el que se quiera quedar. Claro. Bueno, muy bien. Después, entonces, como les hablábamos un poquito, el curso consta de enlace carbono-carbono, o sea, aprender reacciones que forman enlaces carbono-carbono, y lo que los químicos orgánicos llaman estrategia sintética, que es cómo organizar una secuencia de reacciones para que nos lleve en la forma más eficientemente posible a lo que nosotros queremos obtener. Supónganse que nosotros queremos obtener un cierto compuesto que hay que obtenerlo a través de 5 o 6 reacciones. Bueno, vamos a ver que no es lo mismo cualquier orden, sino que hay un orden determinado que es el mejor. No es lo mismo mantener grupos sensibles de la molécula expuestos en cualquier momento, vamos a ver cómo proteger los grupos sensibles, etc. Entonces, eso un poquito es lo que vamos a resumir y qué es lo que está en este diagrama que hay aquí. ¿Tá? Vamos a ver los principios básicos y vamos a hablar mucho de las entidades que se llaman enolatos, que son muy importantes. Vamos a tener hablar de los mecanismos de las reacciones. Vamos a hablar un poco de una cosa que se llama retrosíntesis, que son, cada una de estas cosas es una mención de media clase de algo que después es todo un curso opcional. Hay un curso todo de mecanismos, hay un curso todo de retrosíntesis, etc. Bueno, vamos a ver eso que llaman los grupos protectores, vamos a ver algunos rearreglos moleculares, y finalmente terminaremos en cómo aprender un poco de hacer una síntesis. Uno de los objetivos de esta primera mitad del curso es que si a ustedes le dan una molécula de una complejidad mediana, ¿tá? Vamos a decir como esta que está acá arriba, por ejemplo, como si fuera, se está en describir, es acá, bueno, no quiere. Si tenemos una molécula como esta, por ejemplo, ustedes pueden tener una idea de cómo hacerla, y más complicada que esa también. Esto ya, compuestos heterocíclicos, corresponde a la segunda parte del curso, ¿tá? No la van a ver con Marga y conmigo, pero está bueno que lo sepan. Son compuestos importantísimos, los heterociclos están presentes en casi todos los medicamentos, están presentes en el ADN, están presentes en las proteínas, son realmente muy, muy importantes. También vamos a ver, me encanta eso de que queda lo que uno dibuja. Vamos a ver que otros compuestos orgánicos naturales, fundamentalmente hidratos de carbono. ¿Ah? Fundamentalmente hidratos de carbono. No vamos a ver tanto lípidos, grasas y aceites, a lo mejor les muestran un poquito, pero nada más. Sí van a ver un poquito de aminoácidos y péptidos también.
¿ah? O sea que más o menos hidratos de carbono, monosacáridos, disacáridos, eso sí, aminoácidos y péptidos también, proteínas no, lípidos diría que no, y otros polímeros naturales no lo sé. Pero bueno, esos son el tipo de compuestos que están algunos representados acá, que ustedes van a ir estudiando a lo largo del semestre. La bibliografía. Bien, la bibliografía es una cosa que es cada vez más difícil de recomendar. Básicamente, cualquier libro gordo de química orgánica, así como de 6, 7 centímetros de grosor, que caiga en las manos de ustedes, puede servir para este curso. Algunos de los que están ahí son los recomendados, los más amenos, pero hay muchos más. Y por supuesto que hoy en día tenemos todos los recursos que ustedes están mucho más habituados a buscar, que son los recursos de Internet. Entonces ahí pueden también recurrir a eso. Si cae en las manos de ustedes un libro que no es alguno de estos, nos lo hacen saber, lo dicen por el chat, nos comentan si sirve, y nosotros se los decimos. Pero ven que acá hay libros, por ejemplo, de 1989, ustedes dirán, eso es prehistórico. Bueno, pero para un montón de reacciones hasta 1989 está muy bien, y además hay seguramente posteriores ediciones. En la Internet pueden recurrir a muchos lugares. Pueden recurrir a Wikipedia, como hacemos todos, que particularmente en química orgánica está muy bien. Wikipedia a veces no es tanto de fiar en temas más sociológicos, donde la gente tiende a poner su opinión, y uno va y le borra al otro porque no está de acuerdo, etc. Bueno, eso, por suerte, en la química orgánica no pasa, y si ustedes, por ejemplo, buscan la página de una determinada reacción que estamos estudiando, allí van a encontrar la reacción, el mecanismo de reacción, la aplicación, hay un montón de cosas. Después hay sitios específicos, como que se llama Organic Chemistry Portal, por ejemplo, que está muy bueno, y que tiene todas las reacciones que llevan el nombre de su descubridor, que son como 200 y pico de reacciones. Entonces ahí ustedes pueden rápidamente buscarla por nombre, que eso es fácil de reconocer, y allí otra vez encontrar pila de detalles sobre eso. Cualquiera de estos sitios vale la pena como lugares para complementar y ampliar lo que nosotros discutimos acá. No se queden nunca con la palabra santa de nadie en nada. Bueno, ¿qué tenemos para comentar acá? Una cosa interesante es el tema de la representación molecular. Entonces, para eso tomamos el ejemplo de la molécula que se llama el colesterol. Tengo todos tapados de ventanitas acá. No sé cómo lo ven ustedes. No, se ve bien. Se ve bien, está. El colesterol, ¿verdad? Es una molécula orgánica que si ustedes le preguntan casi a cualquier ser humano medianamente culto, le dice, sí, yo sé lo que es el colesterol. Y la gente tiene una cierta idea. Te dice, es lo que te tapa las arterias, es la grasa, te dicen otros, etc. Tiene un nombre, colesterol. A los efectos de la química, ustedes saben que eso no nos ayuda demasiado, nos ayuda más tener más información estructural. Entonces, otra forma de tener información estructural es la fórmula, lo que se llama la fórmula molecular. La fórmula molecular no aporta demasiada información de cómo están unidos los átomos, pero sí nos dice mucho sobre la masa molecular de ese compuesto. Entonces, es importante la fórmula molecular. Muchas veces nosotros le vamos a dar a ustedes a un ejercicio donde tienen que llegar a un determinado compuesto y le vamos a dar como pique o como dato que la fórmula molecular es tanto. En general no van a ser moléculas de 27 carbonos las que le vamos a pedir, no piensen que los exigimos tanto. Bueno, otra forma de representación molecular es el nombre sistemático, también conocido como nombre UPAC a veces. En el caso del colesterol, este es el nombre sistemático del colesterol, no hay nadie que lo pueda hacer, esto está generado por computadora, no quiero decir no hay nadie, estoy seguro que algunas personas en el mundo pueden generar el nombre correcto del colesterol, yo no puedo. Pero tampoco nos sirve demasiado, porque esto la verdad queda muy elegante, pero nadie reconoce la molécula del colesterol ahí. Entonces, mucho más efectivo es la representación que podríamos llamar de palitos y cuñas, ¿verdad? Que nos dice bastante sobre la estructura de la molécula. Nosotros, desde Química Orgánica 101, ustedes han abandonado la forma licial, podemos decir, de escribir las moléculas, donde ustedes
le van a poner a cada uno de estos ángulos el carbono y dibujar los hidrógenos cuando corresponda, ya saben que eso ya estamos suficientemente grandes como para saber que lo podemos tener implícito. ¿Tá? Sí, sin embargo, los marcamos en los casos, por ejemplo, como este, que tenemos carbonos quirales, y nos importa saber si este hidrógeno está para atrás o para adelante, si este metilo está para adelante o este otro que está para atrás. Si no les quedaron claros los temas de quiralidad en Orgánica 101, yo creo que sí, porque si no los hubieran machacado, pero supónganse que se los olvidaron o lo que sea, repásenlo. Tengan siempre a mano su cuaderno Orgánica 101. Si les sobraron páginas, usen ese cuaderno para Orgánica 102. No hay ninguna necesidad de cambiar de cuaderno y pueden hacerle un bien al medio ambiente. ¿Tá? Pero en serio, si les quedaron dudas de estereoquímica, repasen, pregúntenos a nosotros, pregúntenle a los compañeros, porque la estereoquímica va a tener un papel muy importante en el curso. Marga, vos en cualquier momento ahí corregime. Tranqui, va bien. Bueno, y después hay otras formas que se las pongo por curiosidad acá de representación molecular, que son, por ejemplo, los espectros. Esto que ustedes ven aquí es un espectro de masas del colesterol. Una persona que conozca muchísimo de esta técnica de espectrometría de masa podría mirar esto y rápidamente decir, esto es colesterol o una molécula muy parecida, ¿tá? Porque vería la cantidad que tiene cada uno de estos, perdón, de masa no, es un espectro de carbono. Sí. Claro. Cada uno de estos picos que ustedes ven aquí corresponde a un carbono diferente de esta molécula, y según el lugar donde esté, bueno, nos dice algo sobre la estructura. Y después tenemos acá este otro tipo de representación que es muy usada en bioquímica, está bueno que la vayan viendo, y es muy usada también en química farmacéutica, que nos muestra el volumen molecular, y es muy buena para saber cómo interaccionan las distintas moléculas con las enzimas en nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Ven aquí que el colesterol tiene claramente marcado en rojo un lado que es hidrofílico, o sea que tiende a mezclarse mejor con agua, a ser más soluble, y un lado que es hidrofóbico, que tiende mejor a mezclarse con las grasas. Entonces, bueno, eso le da unas determinadas propiedades, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos que tener presente y no olvidamos en el curso? Algunas convenciones importantes que tienen que ver con el uso de las flechas. Las flechas son fundamentales en la química porque nos indican que hay reacción, nos indican muchas veces que algo se transforma en otra cosa, ¿tá? Entonces, ustedes desde química general y desde analítica, por ejemplo, ya saben que este tipo de flechas donde una va para un lado y otra va para el otro, significa equilibrio, ¿verdad? Aquí tenemos una reacción que es una reacción de tipo ácido-base, tenemos esta B que representa una base genérica, y este RH que representa un ácido genérico. ¿Qué teoría de ácidos y bases es esa, ya que estamos? Si alguno se anima ahí a mencionar. ¿De Bronsted? Exactamente, muy bien. Es la teoría de Bronsted, donde una base se define como algo que capta protones y un ácido como algo que cede protones, ¿no? Eso va a ser muy útil en muchas de estas reacciones también. Bueno, aquí tenemos la base entonces que capta un protón y se transforma en BH, y este R pierde el protón. ¿Ah? Y debería decir acá R-, o sea que acá tenemos un pequeño detalle que se ha borrado en esta imagen, pero esto debería decir aquí R-. ¿Ah? Porque si perdió el protón debe dejar ahí una carga negativa. Bueno, muy bien. Esto significa entonces que tenemos que la reacción está yendo para la derecha y para la izquierda, ¿ah? Tanto para un lado como para el otro. Tenemos equilibrio. Cuando, como en este caso que está acá, tenemos una flecha más grande que otra, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda o desplazado hacia la derecha. Está desplazado en la dirección hacia donde apunta la flecha grande, ¿no? Hacia aquí, por ejemplo. Bien, después tenemos otro tipo de flechas, que es esta flecha que es una flecha sola pero con dos cabezas, ¿tá? Esta flecha con dos cabezas significa que lo que tenemos es
equilibrio de formas resonantes. ¿Tá? Cuando tenemos resonancia, lo indicamos con una flecha de este tipo que tiene una cabeza de cada lado. La resonancia es una cosa totalmente distinta del equilibrio. ¿Tá? Es totalmente distinta. En el equilibrio lo que tenemos son especies químicas de un tipo que se transforman en especies químicas de otro tipo. En la resonancia nosotros no tenemos eso. Lo que tenemos son dos formas resonantes, que son dos formas de representar lo que se llama el híbrido de resonancia. Entonces, la verdad que está muy mal poner una flecha de equilibrio entre dos formas resonantes. ¿Tá? Es una cosa que de repente para quien no está acostumbrado a la química orgánica, decir, bueno, es lo mismo, no sé qué, no es lo mismo. En un caso tenemos una verdadera reacción química, porque en el equilibrio hay reacción química, y en el otro lo que tenemos es simplemente una forma de decir, esta estructura tiene estas dos formas resonantes. Capaz que una contribuye más que otra, por ejemplo, en este caso, esta, donde la carga negativa está en el oxígeno, contribuye más que esta. Pero no quiere decir que esta se esté transformando en esta otra. Bueno, y por último tenemos otro tipo de flechas, que son las flechas curvas. Las flechas curvas, que fueron un aporte de este señor Robert Robinson, que vamos a estudiar después, una famosa reacción descubierta por él, las flechas curvas lo que indican es movimiento de electrones. Por eso las flechas curvas siempre van desde un par de electrones hacia algún lugar que sea o bien positivo o bien por algún motivo deficitario en electrones. ¿Tá? O sea que las flechas positivas siempre van, perdón, las flechas curvas siempre van hacia cargas positivas o van hacia algo, esto estoy dibujando con el mouse, como se darán cuenta, que es de alguna forma deficiente en electrones. Nunca jamás hacemos la flecha desde el positivo hacia el negativo, o desde la carga positiva hacia los electrones. ¿Tá? Eso también está mal. Siempre la flecha va desde donde hay electrones hacia donde no hay. Un caso particular que no vamos a repasar demasiado es el caso de cuando lo que se mueve no son dos electrones, sino un electrón, como en las reacciones radicalarias, y en ese caso se representa con una flecha curva, pero que tiene solamente media cabeza. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Seguramente vieron eso en Orgánica 101. Bueno, ¿hasta ahí todo claro? No tengo el chat acá a la vista. No, pero mejor que hagan preguntas en forma oral que en el chat, porque yo en breve me voy y vos con el chat no vas a poder. No voy a poder porque estoy en pantalla completa. No, pero no solo eso, sino que está bueno que pregunten que en se forma animen. oral, sí. Y a su vez, cuando termines esto, si tienen alguna pregunta en cuanto a la dinámica del curso también. Bueno, yo por tengo ahora, una pregunta, sí, dale. que en realidad no es sobre esto, pero quería confirmar, porque los de la FP pusieron un calendario que dice que los primeros parciales van a ser en febrero. ¿Qué es la FP? Es una agrupación estudiantil. Sí, Bueno, fueron, sí, vos querés decir los delegados estudiantiles. sí, eso. Los primeros parciales, no van a ser en febrero, van a ser en diciembre. ¿A qué altura de diciembre? Más o menos fin de diciembre, ¿no? Yo Perdóname, no tengo... Sí, perdóname, Marga, dale. Dani, pero me parece que vamos a terminar lo que estaba dando David, y cuando termine la clase, esta parte, antes de empezar con la segunda parte, tú haces las preguntas, ¿sí? Porque si no, el pobrecito vino con un hilo conductor que se perdió. Dale. Dale, pero sí, eso lo vemos. Yo en este momento no tengo conmigo la fecha de parcial prevista. ¿Tá? Si los compañeros delegados dijeron eso, tendrán alguna información que yo no tengo, supongo. ¿Tá? Acá dicen, bueno, ya generamos una polémica ahí en el chat, inevitablemente, Marga. Me parece que en febrero ya van a estar ustedes con las clases de la segunda mitad del semestre. Bueno, déjame volver a compartir pantalla. Bueno,
Entonces vamos a ver, como les decíamos hoy más temprano, fundamentalmente nos vamos a enfocar en esto que se llama las reacciones carbono-carbono, que son, por ejemplo, un ejemplo es una que está aquí. Aquí tenemos una molécula orgánica, que les adelanto que se llama malonato de dimetilo, que va a reaccionar con toda esta mezcla, pero donde lo importante aquí es este componente que se llama iodo-metano o ioduro de etilo, y este metilo va a reaccionar y va a formar un enlace nuevo con el malonato. Entonces, aquí tenemos una típica reacción de síntesis, donde se forma un nuevo enlace carbono-carbono. ¿No? ¿Por qué se forma en esta posición? Bueno, es parte de lo que vamos a estudiar más adelante. Después tenemos otros tipos de reacciones, como por ejemplo esta, que es una reacción ¿de qué tipo? Que la han estudiado ya ustedes. Fíjense. Reducción, ¿no? De reducción, muy bien. Participa el borhidruro de sodio, que es un agente reductor débil, que solamente reduce, ¿se acuerdan?, aldehídos y cetonas. ¿No? Es una reacción de reducción. Una cosa interesante en esta reacción, cuando reducimos una cetona, es que generamos un centro quiral. ¿No? Bueno, después tenemos este otro tipo de reacción, que también estudiaron en Orgánica 101, que es una reacción de halogenación de un anillo aromático. Acá estamos formando una reacción carbono-bromo, un enlace carbono-bromo, con cierta selectividad, fíjense ustedes, mayoritariamente en posición para y un poco menos en posición orto. Bien, por algún motivo está repetida. En cuanto a la formación de enlace carbono-carbono, tenemos muchas formas de hacerlo, pero la más característica, la más utilizada por nosotros, va a ser cuando hacemos reaccionar un nucleófilo y un electrófilo. Un nucleófilo podemos definirlo a grandes rasgos como una especie rica en electrones, y un electrófilo es una especie pobre en electrones, o ávida de electrones. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que está a la izquierda, que es un tipo de reacción que me parece que ustedes conocen de Orgánica 101, tenemos un anillo aromático que está activado porque tiene un sustituyente amino, es un anillo aromático que tiene 3 posiciones muy ricas en electrones, y un halogenuro de alquilo o halobutano, que tiene un carbono que es relativamente deficiente en electrones. ¿Por qué es deficiente en electrones? Porque el bromo, que es electronegativo y que es un buen grupo saliente, está como tironeando hacia él de esos electrones. Entonces se da una reacción entre el nucleófilo y el electrófilo, dando lugar a estos dos compuestos. Esta es una reacción que lleva nombre, se llama alquilación de Friedel-Crafts. Otro tipo de reacción, que es mucho más parecida a lo que vamos a ver en el curso, es la reacción, por ejemplo, entre estos dos compuestos alifáticos. Otra vez el bromuro de alquilo como electrófilo, pero esta vez como nucleófilo vamos a tener a una cetona, y concretamente a los carbonos que están adyacentes a la cetona. A veces se dice que esos carbonos están en la posición alfa a una cetona. Esta sería la posición alfa. Esta otra sería la posición beta. Esta también es una posición alfa, y esta también es una posición beta. Entonces, las posiciones alfa, un carbonilo, son nucleofílicas, y por eso podemos formar aquí este enlace carbono-carbono. Bueno, después tenemos unas reacciones que se las voy a mencionar así al voleo nomás, porque en realidad no las vamos a estudiar prácticamente nada, que son las reacciones radicalarias. En las reacciones radicalarias no hay nucleófilo y electrófilo. Lo que tenemos son dos especies que son capaces de generar radicales en una posición, en esta posición y en esta posición, y luego esos radicales se unen para dar lugar a un enlace. Es otra forma que es perfectamente buena y válida, pero que, bueno, no entra demasiado en la temática de este curso. Y por último tenemos las reacciones llamadas pericíclicas. Las reacciones pericíclicas son reacciones,
Las reacciones pericíclicas son reacciones que, al igual que las reacciones radicalarias, no involucran ni nucleófilos ni electrófilos, pero tampoco involucran radicales. Son reacciones simplemente en las que los enlaces de uno de los componentes y los enlaces del otro de los componentes se entremezclan entre sí, ¿verdad? Un matemático diría que los orbitales moleculares cambian su configuración y la forma en la que están unidos, y dan lugar a nuevos enlaces carbono-carbono en la molécula. ¿Ah? Vamos a ver algún ejemplo de estas reacciones, que son súper interesantes, pero que tienen una profundidad teórica diferente de las de reacciones nucleófilo-electrófilo. Bueno, otra cosa re importante para tener presente en este curso es el tema de la acidez de los protones en las moléculas. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de la acidez, por ejemplo, en el ácido clorhídrico, a la acidez en el ácido acético, incluso estamos acostumbrados a hablar de la acidez del agua o de algún alcohol. ¿Por qué? Porque en esos casos los protones están unidos a átomos que liberan fácilmente ese protón, por eso son átomos muy ácidos, son especies muy ácidas, deberíamos decir. Pero todo protón podemos imaginarnos que lo arrancamos de su molécula. Incluso podemos imaginar que tenemos el metano y que le arrancamos un protón. Entonces, en ese caso, desde el punto de vista de la teoría de Bronsted, como dijo una compañera, allí el metano estaría siendo un ácido, ya que estaría cediendo un protón, aunque lo cedería un poco a la fuerza, podríamos decir. Muy bien. ¿Y cómo se mide eso? Eso se mide a través de la constante de equilibrio. Eso se mide a través de la constante de equilibrio de esta reacción que está ahí, de la reacción de la disociación del ácido. Y esa constante de equilibrio la planteamos, luego hacemos el menos logaritmo de cada lado y nos da un concepto que se llama pK sub A. Y el pK sub A es una medida de qué tan fuerte es el ácido HA y qué tan débil es la base conjugada. En este caso la base conjugada sería A-. ¿Ah? Entonces eso nos va a permitir tener una idea. Va a haber compuestos que son muy ácidos y compuestos que son muy poco ácidos. Bueno, ¿está? Por ejemplo, si miramos estos que están aquí, si miramos estos que están acá, vemos que estos compuestos tenemos unos compuestos bastante ácidos, como este que está aquí, y por eso su nombre es un ácido carboxílico, ¿verdad? Es el ácido de 1, 2, 3, 4 carbonos, es el ácido butanoico, ¿tá? Que se disocia parcialmente, dando lugar a butanoato y protones. Pero una cetona podría dar lugar a este compuesto que tiene una carga negativa en el metileno, y también podemos ahí considerar a la cetona un ácido y a este otro compuesto su base conjugada. ¿Ah? Y finalmente incluso podemos tomar el benceno y pensar que le sacamos un protón al benceno y damos lugar a este compuesto cargado negativamente, y otra vez, en este caso, el benceno es un ácido y esta sería su base conjugada. ¿Tá? Si vamos para acá, si descendemos en esta fila, vemos que cuanto más abajo estamos, más débil es el ácido, y por lo tanto, más fuerte es la base conjugada. Esta es una base conjugada muy fuerte como base, tiene una gran tendencia a captar el protón. Esta es una base conjugada más débil, tiene una menor tendencia a captar el protón. Bueno, y eso entonces nos permite elaborar unas tablas que son muy útiles. Estas tablas a menudo va a pasar que son un poco engañosas. ¿Y por qué son engañosas? Porque muchas veces las tablas nos hablan del pK sub A, y el pK sub A es de un ácido, pero lo que nos muestran es la base conjugada. ¿Ah? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el ácido cianhídrico, al perder su protón y dar cianuro, tiene un pK de 9.2. ¿Ah?
Pero nosotros podemos tener cianuro de muchas formas, no tenemos por qué tener ácido cianhídrico y ponerle una base. Podemos disolver cianuro de sodio y vamos a tener cianuro en solución. ¿No? Este es un compuesto, como ustedes ven, que tiene un pKa que dentro de los compuestos orgánicos es bastante chico. Entonces quiere decir que el ácido cianhídrico es un ácido relativamente fuerte o relativamente no débil. En cambio, si tenemos este otro compuesto, que es un alquino terminal, ¿no? El alquino terminal también podemos sacarle el protón para dar este compuesto que es, en este caso, un acetiluro. ¿No? El acetiluro es una base muy fuerte, porque el acetileno es un ácido muy débil, y por eso el pKa es mucho más importante, es del orden de 25. Recuerden que esta escala es logarítmica, ¿no? De 9,2 a 25 no hay una diferencia de 16, hay una diferencia de 10 a la 16. O sea que este es muchísimo más básico que este. Bueno, y después tenemos carbaniones, que vamos a tener de todo tipo, pero lo importante es cuando están unidos a un átomo muy electrón atrayente. Vamos a tener carbaniones relativamente poco básicos y otros muy básicos. Y compuestos organometálicos, que es lo que vamos a conversar un poquito hoy, si es que ustedes lo han leído y tienen consultas y eso, que pueden llegar a ser muy, muy, muy básicos, como los compuestos de Grignard, que fíjense, tienen un pKa de 43. ¿No? Quiere decir que es 10 a las 34 veces más básico que el cianuro. Carlos, Bueno, una sí, duda. sí, Lucía. Entonces, en el cianuro, siempre nosotros que tengamos algo que nos dé como resultado de base conjugada al cianuro, siempre vamos a tener ese pKa, no importa de dónde partamos. Lo que representa eso es que si vos, por ejemplo, tenés una solución de cianuro en agua, ¿no? El cianuro va a tender a sacarle protones al agua porque es un ácido relativamente débil, ¿tá? Pero no va a ser una cosa que puesto en agua le va a sacar todos los protones al agua y se va a transformar en ácido cianhídrico y va a salir a la atmósfera. Para eso vas a tener que agregar un ácido para que ocurra. ¿No? Va a tender a ser relativamente estable. ¿Se entiende? Ahora sí, sí. En cambio, ¿por qué te lo decía? Porque otros compuestos, como el bromuro, el compuesto de Grignard, no podés tirarlo al agua. Si lo tirás al agua, inmediatamente se va a destruir porque le va a sacar los protones al agua para volver a regenerar el alcano, ¿tá? Porque es muchísimo más básico que este. Bueno, otros compuestos que es interesante conocer el pKa son los enolatos, que podemos tener enolatos de aldehídos y cetonas, y el pKa anda alrededor de 20, o enolatos de ésteres, que anda alrededor de 24, ¿no? Y después otros nucleófilos, que no tiene sentido hablar de pKa en ellos porque no son especies cargadas, ¿no? Como los enaminas y los enoléteres, de los cuales, a decir verdad, no vamos a hablar demasiado en el curso. Pero de estos que están acá, sí, vamos a hablar muchísimo en las próximas semanas. Bueno, ¿y cuáles son los electrófilos más importantes? Los electrófilos más importantes son los mismos que vieron en Orgánica 101, que son los halogenuros de alquilo, por ejemplo, y también vamos a introducir estos compuestos, que no estoy seguro, ¿los están dando, Marga, en la 101 a veces estos compuestos? ¿Cuál? ¿El tosilo? Sí, Sí, claro. Sí, El lo están dando tosilo y el bueno. mesilo se presentan como muy buenos grupos salientes a la hora de hacer una sustitución nucleofílica bimolecular, la famosa SN2 que vieron. Ahí está. Y bueno, y acá los van a ver exactamente en eso, porque estas reacciones de formación de enlace carbono-carbono, vamos a tener un carbanión que va a atacar en esta posición, el tosilo se va a ir como grupo saliente en una SN2 y se va a formar un nuevo enlace carbono-carbono. ¿No? Después tenemos algunos otros electrófilos no tan típicos como los acetales o los ortoésteres, y tenemos sí electrófilos interesantes que no son carbono sp3. Por ejemplo, un derivado de ácido carboxílico como el cloruro de ácido es un electrófilo porque tiene, aquí donde está el láser, tiene una fuerte densidad positiva. Los aldehídos y las cetonas
también son electrófilos, siendo los aldehídos mucho más electrófilos que las cetonas. Y también tenemos como muy interesantes los carbonilos y carboxilos alfa, beta insaturados. ¿Y esos por qué son muy interesantes? Podemos adelantar una cosa ahí, porque, a ver si esto funciona. ¿Por qué son interesantes? Porque son electrófilos en esta posición, pero también son electrófilos en esta posición. ¿Ah? No solamente en un punto como estos, por ejemplo, estos son electrófilamente solo aquí, el aldehído solo ahí. Pero cuando es alfa beta insaturado, tiene dos puntos electrofílicos, S y S. Quiere decir que el nucleófilo de alguna forma va a tener que decidir si ataca en esta posición o si ataca en esta posición. ¿Ah? No es que vaya a decidir, porque los nucleófilos no piensan, pero va a ser lo que la fisicoquímica y la reactividad le indique. Entonces, como primerísima reacción, o como ejemplo de esto, lo que vamos a ver es justamente el uso del cianuro, que alguien estaba preguntando hace un rato. El cianuro es la forma más sencilla de formar un nuevo enlace carbono-carbono. Supónganse que ustedes tienen un electrófilo cualquiera, con un grupo saliente cualquiera, que puede ser yodo, bromo, cloro, mesilato, tesilato, este otro que se llama triflato, que es el grupo saliente mejor que existe, ¿tá? Y un cianuro, en este caso un cianuro de potasio. Entonces, este carbono que está aquí, ese carbono que está aquí, va a ser muy nucleofílico y va a atacar a este carbono que es muy electrofílico, se va a ir el grupo saliente y este pedazo de cianuro se va a incorporar aquí y vamos a tener una molécula un poquito más compleja que la anterior, porque va a tener un carbono más. ¿No? Es de relativa utilidad esto nada más, pero a veces puede servir porque, por ejemplo, después este cianuro lo podemos hidrolizar y transformarlo en una amida, o hidrolizarlo más todavía y transformarlo en un ácido. Entonces es una buena forma para sintetizar un ácido carboxílico. Bueno, y muy parecido a este es la reacción de los alquinos terminales. Los alquilos terminales, ¿se acuerdan que hoy decíamos que se les podía sacar el protón si los hacíamos reaccionar con una base muy fuerte? Entonces se forma una carga negativa. Esto es un nucleófilo repotente, porque además estos electrones están muy dirigidos, y muy dirigidos hacia acá. La nube que los contiene es una nube muy concentrada en esta posición, y entonces esto va a poder atacar a un electrófilo, se va al grupo saliente, y el producto va a tener ahora unidos a R1 y a R2 por un triple enlace. ¿No? No es una reacción demasiado útil en el sentido que solo sirve para hacer triple enlaces, pero en algunos casos puntuales puede servir. Bueno, y un ejemplo de eso, por ejemplo, es a través de simplemente el acetileno. El acetileno es este gas que ustedes de repente alguno conoce, porque es el gas que se utiliza para soldar. ¿Vieron en las películas cuando siempre para entrar en la caja fuerte traen un aparato que lanza una llama muy caliente y empiezan lentamente a cortar la plancha de hierro de la caja fuerte hasta que la abren? Bueno, eso es lo que se llama el soplete de acetileno, que mezcla acetileno y oxígeno y da lugar a una llama muy, 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 muy caliente. Otro uso del acetileno, no sé si más divertido o menos divertido, es hacerlo reaccionar con una base muy fuerte, como esta, que se llama amiduro de sodio, que es una base tremendamente fuerte, tan fuerte que no puede existir en agua. La reacción se tiene que hacer en un disolvente orgánico como el amoníaco líquido, y entonces el amiduro va a sacar este protón, se va a formar esta especie cargada negativamente, que luego va a atacar, a ver si podemos borrar eso, que está molestando ahí, ¿no? Bueno, va a atacar aquí, y eso va a dar lugar entonces a este compuesto que tiene un alquino terminal y un alqueno, ¿está? Que es lo que estábamos Una pregunta. mirando. Sí. El nucleófilo del triple enlace tiene que estar cargado. El nucleófilo del triple enlace tiene que estar cargado, sí. Siempre son nucleófilos cargados esos. Ah, bien, gracias.
Bien. Esperen un segundo. Seguimos. Parecería que terminaba acá este. Interesante. Bueno, ¿alguna duda que les haya quedado sobre este tema? Después ya pasamos, podemos conversar un poco de organometálicos, que más bien lo que haríamos, Marga, sería ver si hay alguna duda de parte de ellos y eso, y mirar algunos de los ejercicios, ¿no? Sí, Este sí. otro tema era como muy, muy teórico e introductorio y valía la pena conversarlo así. Yo me estaría yendo, David. Sí, ¿no? sí. Bueno, Dale, anda tranquila. ahora que cortamos, Melanie, perdón, si tienen más dudas de la dinámica, pregunten. No se preocupen por el parcial. Hay 6 semanas de clase. Seguro en la 7ª o en la 8ª, pero hay 6 semanas de clase. Sí. ¿Este curso corta cuando hay exámenes y recuperaciones de laboratorio? Este curso es igualito que la 101. Es igualito que la No, 101. pero digo porque ahora hay un periodo de recuperación de laboratorio y de No, exámenes. chiquilines, no, en eso no. ¿Saben lo que pasa? Debido a la pandemia y debido a que tenemos ya una semana menos en cada uno de los semisemestres, es que hubo que superponer la finalización con el inicio. Si ustedes tienen muchas dudas, lo que podemos hacer es preguntarle a la comisión de enseñanza, pero tengo entendido que no. Y como además no tienen obligatoriedad de asistir aquí, ¿sí? Vayan Lo a que pasa es que yo me fijé en la página de FQ también, en el calendario que subieron y todas las materias, tipo, yo creo que ellos quieren poner al día las materias de laboratorio junto con las teóricas para hacer como un calendario como el anterior, que era todo al mismo tiempo. Entonces pusieron todos los parciales en febrero, fisiopatología, introducción al medicamento, todas las solo teóricas son todas en febrero. Yo ya No, confirmé muchachos, con nosotros este tema. tenemos nuestro parcial cuando terminemos. De Bueno, cualquier pero manera, ¿cómo lo dirá? Melanie, Porque nosotros vieron que en estas épocas de pandemia, vamos a usar una frase hecha, todo es muy dinámico, ¿no? Entonces, se decide algo en el consejo, por ejemplo, se decide, vamos a tener solo clases por Zoom, y pasan un par de semanas y en realidad la situación está mejor y dicen, bueno, se pueden hacer algunas, vamos a hacer los prácticos, pero los teóricos no, etc. Entonces, la mejor forma de llevar esto adelante es que nosotros hacemos lo que el consejo indica. Entonces, hoy en día nos dijeron, vayan para adelante con estas clases. No habían mencionado interrumpir, por ejemplo, para recuperar prácticos. O sea que nosotros no tenemos una comunicación oficial de eso. Si después en el consejo decide que interrumpe las clases, que recupera los prácticos, que da clase en enero, que hace los prácticos en Navidad, entonces así lo haremos, porque no tenemos ningún problema, vamos arriba con eso. Pero al momento nosotros nos dijeron, no, ahora ustedes den las clases, terminen la primera mitad del semestre. Y por lo que veo que varios de ustedes están planteando allí, aparentemente han visto que hay parciales marcados para febrero. Bueno, si son para febrero, son para febrero. Nuestro objetivo, el objetivo de Margarita y mío por el momento es lograr dar el material en lo que queda del año, ¿tá? Que tenemos menos semanas que lo habitual, porque debido a que empezamos tan tarde, a pesar de que se condensó y todo, tenemos muy poquito tiempo. Entonces vamos a tratar de completar el material. Y después tomaremos el parcial cuando el consejo diga que tenemos que tomar el parcial. Y ya está, no nos calentamos con eso. Les puedo asegurar que tenemos toda la mejor voluntad para enseñarles todo lo posible, para que esto sea una experiencia lo más amena posible, y que la evaluación sea lo más justa posible y que tengan el tiempo adecuado para prepararla. Eso es lo que nosotros lo hacemos. Pero la precisión de la fecha, lo que cambia, lo que no cambia, son decisiones que atañen al consejo. Si no, todos hacemos todo y es un lío, ¿viste? Por ahora, acá en la clase, tratamos de aprender química orgánica y nos mantenemos en esa. Dale. Hasta luego, David. Dale, suerte, Marga. David, una consulta de las clases en sí. Sí. Entonces son 2 veces semanales que tenemos esta hora y media y Sí. pero se va a dictar lo mismo que en verdad estaban en los videos del año pasado. O sea, es como un consejo verlo del año pasado, pero si asistimos a la clase está bien. Bueno, lo que pasa que la idea es que la clase más bien trabajemos en las dudas de los ejercicios,
sea un poco más interactivo, ¿viste? No sea tan teórico. no tanto repetir, porque lo que vos viste del año pasado no es la grabación del Zoom, eran videos que preparamos offline y los subimos para que la gente los mirara. Ok, perfecto. ¿Ah? Dale. A mí no me queda claro del todo. Porque, o sea, antes tenían 3 horas y 1 hora de consulta, ¿no? Y ahora nosotros tendríamos el video, o sea, 2 videos por semana, ¿no? De esos que están grabados. Sí, Y después las clases estas que son 1 hora y media. sí, son 3 No horas son también. días nuestras, son cosas. Son 3 horas, Y pues esas son son 2. cosas que ustedes nos plantean. Tipo, no entiendo que se dan esa hora y media si las dudas son en la última media hora. Idealmente, lo que había pensado, lo que se había propuesto era que en la primera hora, más bien los ejercicios son sobre los videos de la semana. Y como generalmente eso termina quedando como un poco largo, en la última media hora hacemos ejercicios de cualquier cosa. Suponete, hoy no tiene mucho sentido, pero la semana que viene, que vamos a estar viendo otro tema, bueno, si alguien dice, voy atrasado, tengo dudas con el de organometálicos, bueno, entonces vamos para atrás y hacemos el de organometálicos también. Está perfecto. O sea, más bien estas serían clases prácticas, entonces. Bueno, sí, llamale clases prácticas, sí. ¿Y los que se ven son los ejercicios del repartido contigo? Tipo, la primera hora y media son los del Exactamente, repartido. claro. Por ejemplo, ahora, a ver si esto no se apagó. Yo tengo unas dudas de ejercicios del repartido. Dale, ya vamos. Esperen que eso lo tengo, para poder escribir, lo tenemos que hacer con la tablet. Decime. Bueno, estos son los ejercicios que tenemos. ¿Ah? No sé si han trabajado en esto o si han mirado los del teórico. Podemos hacer así, miren, por ser la primera clase, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar ligeramente de metodología. Vamos a ir acá. Ahí está. Bueno, lo que podemos hacer es como irlo hablando rapidito hasta que lleguemos a algo interesante. Nos quedaba por comentar que organometálicos es como si fuera el primer tercio. ¿tá? Si bien es mucho menos que un tercio, es como un gran tipo de reacciones. Después vamos a ver las reacciones que van vía enolatos. Las reacciones que van vía enolatos, que son todo otro grupo y quizás el grupo más grande de reacciones, este que está acá. Y finalmente vamos a ver unas reacciones más modernas. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a llegar más o menos a este siglo? Aunque estas son en realidad de los años 90, pero continuaron en este siglo, que son las reacciones que utilizan metales para catalizar la formación del enlace carbono-carbono. O sea que primero ahora estamos en este primer tercio de acá arriba. ¿Alguno de ustedes se anima a definir un poco qué se entiende por un compuesto organometálico? Que tiene un enlace carbono-metal. Que tiene un enlace carbono-metal, ahí está. ¿Y por qué les parece que eso es importante para formar enlaces carbono-carbono? Los metales que damos tienen cierta electronegatividad, que es menor a 2, creo, ¿no? Y al estar unidos al carbono generan esta diferencia de electronegatividad que hace que el carbono sea un buen nucleófilo.
Ahí está. Son siempre, los metales son más bien lo que uno llama electropositivos, más que electronegativos. Entonces, el átomo de carbono es más electronegativo que ellos, ¿no? Entonces, los electrones de ese enlace, acá tenemos un dibujito del enlace, los electrones del enlace es como que están más cerca del carbono que del metal. Cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad, más cerca del carbono van a estar y más concentrada la carga negativa en el carbono va a ser, ¿no? Lo que los va a hacer a veces más nucleófilos, pero fundamentalmente lo que los va a hacer es muchísimo más básicos, ¿no? Ustedes saben que basicidad y nucleofilia no son la misma cosa, están muy relacionadas, pero no son la misma cosa. Una tiene que ver con la tendencia a atacar un electrófilo, y la otra tiene que ver con la reacción, por ejemplo, con la teoría de Bronsted, con la avidez a dar o a tomar un protón. Aquí pueden ver que les dejaron una especie de cronología. Fíjense ustedes, empieza en 1827, yo les dije 150 años, y es más cerca de 200 que de 150, ¿no? Aunque en realidad hasta por acá no empezó la química orgánica. Bueno, y esto es toda una elaboración de cómo han participado los metales en la síntesis de moléculas orgánicas. ¿Ah? Muchos son químicos muy famosos que hicieron esto. Ustedes vieron la reacción de Grignard en Orgánica 101, la vamos a repasar un poquito ahora y ver a otros aspectos de esa reacción, porque es tan importante. Salteamos esto un poquito. No. Bien. Otra cosa que me interesa remarcar acá. Fíjense que podríamos unir el carbono a cualquier metal, y de hecho yo les diría que a lo largo de estos 200 años los químicos lo han unido a cualquier metal que se les ocurra. Estaño, oro, plomo, lo que sea. Y cada uno de ellos puede tener su particularidad, su ventaja, su desventaja, pero no podemos verlos todos. Entonces, lo que vamos a ver es los más representativos. Entonces, eso es los compuestos donde el carbono está unido a magnesio, a litio y a cobre. ¿Ah? Y de alguna manera esos tres representan un cierto espectro de reactividad del carbono, de los compuestos organometálicos, ¿no? ¿Ah? Acá en esta tabla ustedes ven que tenemos de un lado los compuestos de litio y magnesio, y del otro lado los compuestos de cobre. ¿Ah? ¿Por qué les parece que los de litio y los de magnesio son más básicos que los de cobre? Por la diferencia de electronegatividad con el carbono, es más grande. La diferencia de electronegatividad. Y en particular, si miramos la tabla periódica que teníamos acá hace un rato, yo la pasé de largo, ahí está, hay una ahí abajo, ¿qué vemos? Que en un caso tenemos los organolitios y los organomagnesianos que están por esta zona de la tabla, ¿verdad? Son alcalinos y alcalinotérreos, mientras que el cobre está mucho más acá en la zona de los metales de transición. Y ustedes saben que cuanto más a la izquierda vamos en la tabla, más electropositivo es el metal, y cuanto más abajo vamos, también más electropositivo es el metal. Como que la electronegatividad va así en la tabla, va de izquierda a derecha y de abajo a arriba. ¿Ah? El carbono, por ejemplo, está por acá, es un átomo bastante electronegativo, de hecho es un no metal. Mientras que el bario, el estroncio, el calcio, el magnesio están por acá, los alcalinotérreos son muy positivos, y lo mismo los alcalinos. O sea que es razonable pensar que un compuesto de carbono
unido a cobre no sea tan básico como uno de carbono unido a litio. ¿No? Todos estos compuestos son bastante inestables al aire. ¿Tá? Al aire, al agua, al oxígeno, a grupos funcionales que tengan un hidrógeno ácido. ¿Tá? Siempre vamos a tener que trabajar con estas cosas con condiciones muy controladas, en lo que se llama a veces atmósfera inerte, es decir, una atmósfera que no contenga ni oxígeno ni agua. ¿No? Y a grandes rasgos podemos decir que estos compuestos son prácticamente iónicos, o sea, el R tiene una carga formal negativa y el litio tiene una carga formal positiva, o el magnesio, y estos otros no, tienen un mayor carácter covalente. Como la diferencia de electronegatividad no es tan grande, hay un mayor carácter covalente en el enlace. Bien, acá había una disquisición sobre cómo prepararlos, que no es demasiado importante, ¿tá? Pero que es uno de los pocos casos que involucra reacciones radicalarias de lo que vemos del curso. Nos interesa mucho más cómo reaccionan. Y cómo reaccionan, realmente ustedes se pueden quedar tranquilos con lo que saben de orgánica 101. Es decir, se imaginan el organometálico como un nucleófilo que reacciona con un electrófilo, hay un carbono sp3 y un grupo saliente que se va. La única diferencia es que el nucleófilo, en este caso, está representado como el enlace entre el carbono y el metal, que en algunos casos va a ser una carga negativa sobre el carbono y en otros casos va a estar un poquito más deslocalizado en función de qué metal estemos usando. ¿Sería una SP2? Es un poquito como una SN2, querés decir. SN2, sí, perdón. Sí, es un poquito como una SN2. ¿Tá? Desde el punto de vista mecanístico lo podés tratar así. Más allá de que podamos pensar en otra cantidad de complicaciones de la teoría, pero es más o menos así. Casi no vamos a ver en este curso reacciones SN1 y casi no vamos a ver carbocationes. ¿Ah? Casi todo en el curso va a ser en medio básico. Alguna excepción como siempre. Una cosa interesante es que esto es reacciones sobre un carbono sp3. ¿Tá? Y para este caso lo más común es usar reactivos de Grignard. No tanto cupratos ni organolíticos. Mucho más interesante es la reacción de los organometálicos con compuestos carbonílicos, como este. ¿Ah? ¿Por qué les parece que es más interesante? ¿Alguna teoría? Porque de acuerdo a si usas organomagnesianos o los otros, puedes parar en las cetonas o seguir hasta a un alcohol. En el caso de los compuestos alfa-beta insaturados, por ejemplo, sería ese el caso, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Pero aún cuando reaccionemos con una cetona como esa que está en la figura, que no es alfa-beta insaturada, tenemos esa cosa fantástica que tiene cuando hacemos una reacción sobre un carbonilo, y es que pasamos de un compuesto plano a un compuesto tetraédrico. ¿No? Este compuesto aquí, este compuesto no es quiral. No tiene sentido hablar de quiralidad, es plano, tiene 3 ángulos de 120 grados. Pero este compuesto tiene un carbono sp3, ángulos de 109 grados, etc. Pero esto no era quiral, y esto no era quiral. Y acá acabamos de crear algo quiral. Por lo tanto, ¿cómo va a ser esto? ¿Se entiende la pregunta? No, no la entendí, ¿Cómo perdón. va a ser que...? Claro, ¿cómo va a ser? Porque esto es un carbono con 4 enlaces todos distintos. Por lo tanto, es quiral. ¿Verdad? Va a tener una estereoisomería. Va a Estereoquímica. Sí, ahí está, va a existir estereoquímica. Pero si yo parto de dos cosas que no son quirales,
porque todas son planas, y las transformo en algo que no es plano. ¿Qué es lo que voy a obtener? ¿Un enantiómero o una pareja de enantiómeros? No depende de lo que sea más favorable. O sea, puedes obtener los dos, pero capaz que 50-50 o no. Y suponete que en este caso, pero yo tengo esto que es plano, esto que es plano. Es verdad que el ataque de esto puede ir de diversas maneras y es lo que vamos a ver después. Es una mezcla, Pero, porque puede ir por arriba o por abajo. claro, y siempre en este caso la mezcla va a ser 50-50, porque no puedo crear actividad óptica. Si yo parto de dos cosas que no tienen actividad óptica, entonces si el producto es quiral, va necesariamente a ser racémico 50-50. Bien. ¿Se entiende? Es como un principio de conservación. No se puede generar actividad óptica de la nada. ¿No? Bueno, entonces tenemos esta especie, que en realidad son dos. ¿No? Este R segunda está para atrás, pero en realidad tenemos a su enantiómero, donde este R segunda está para adelante, y el R rojo está para atrás. Pero esto está cargado negativamente. Esto, si estuviéramos haciéndolo en el laboratorio, esto no es el compuesto que yo quiero. Todavía esto lo tengo que de alguna manera neutralizar esta carga. Y a esa neutralización se le llama en la jerga de los químicos el quench. ¿Ah? Quench es una palabra que no tiene traducción en español y que significa básicamente que voy a neutralizar las cargas y detener la reacción. ¿No? Entonces, ¿eso cómo se hace? Por ejemplo, agregando agua, un poquito de agua. Entonces, esta carga negativa, que es bastante básica, va a tomar el protón y se va a obtener este alcohol, que es el producto final. ¿Ah? La reacción de un organometálico con una acetona da lugar siempre a un alcohol. Si los R son todos distintos, nos da lugar a un alcohol quiral, y ese alcohol se va a presentar como una mezcla de ambos enantiómeros. Después vamos a ver en qué casos la mezcla puede no ser 50-50, pero en un caso como este solo puede ser 50-50. Repasando entonces, hacemos la reacción. Esto es, nosotros tenemos un matraz, a ver si lo podemos más o menos dibujar. Tenemos un matraz, ¿está? Con un disolvente, y allí pusimos un reactivo y el otro. Los dos reactivos van a reaccionar entre sí y van a dar lugar a esta especie. Eso es la etapa de la reacción. Luego vamos a agregar aquí un poquito de agua. ¿Ah? Vamos a agregar un poquito de agua, y eso es el quench. Y finalmente vamos a empezar a separar las cosas en la reacción, por ejemplo, a evaporar el disolvente, a agregar otro disolvente para extraer lo que nos conviene. Empezamos a obtener algo, porque hasta ahora lo que hicimos fue poner esto, mezclar todo, y acá tenemos una sopa espantosa que tiene seguramente el producto que queríamos, pero quedó una carita. Pero también debe tener otras cosas, productos secundarios, todo se puso amarillo, marrón, negruzco. O sea, tenemos que empezar a purificarlo para obtener el compuesto que queremos. Entonces, esa primera etapa de purificación se llama workup. ¿Ah? Tampoco tiene traducción al español. A veces, al quench lo van a ver como neutralización. ¿Por qué les digo esto y es importante? Porque nosotros somos muy cuidadosos de cuando hacemos estas reacciones, siempre a ustedes agregarles esta etapa del agua que involucra la neutralización. Pero muchas veces en información que encuentran en los libros o en información que encuentran en Internet, este paso se omite. ¿Por qué se omite? Porque solamente le interesa a quien está explicando el tema la parte de la reacción. Todo el mundo sabe que después que obtuvo esto cargado negativamente, va a tener que neutralizarlo. Entonces, eso es como
ya está dado, se obvia, y por eso este último paso no lo ponen. Pero para el estudiante que está empezando a aprender estas reacciones, es un poco complejo porque puede no entender, por ejemplo, de dónde salió este protón. Y este protón salió del quench. ¿Ah? Seguimos. Acá está lo que mencionó alguna de las compañeras hace un rato, que dijo que cuando teníamos la reacción no con aldehídos o cetonas, sino con derivados de ácidos carboxílicos, la reacción podía darse una vez para obtener una cetona, y otra vez más, porque la cetona también reacciona con el reactivo, y terminar en un alcohol terciario. ¿Tá? Y eso es interesante, que los reactivos de Grignard, los reactivos de litio, hacen eso, atacan dos veces, mientras que los reactivos de cobre, como son de mayor selectividad, pueden llegar a reaccionar con el derivado de ácido carboxílico, pero no con la cetona. Entonces la reacción se frena aquí. Según lo que nosotros queramos obtener, ahí vamos a elegir uno u otro. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasa entonces con los compuestos alfa, beta insaturados? Los compuestos alfa, beta insaturados, como este que está acá, se denominan a veces sistemas 1,4. ¿Por qué se denominan sistemas 1,4? Bueno, porque la gente cuenta los átomos, y contaron los átomos empezando, por ejemplo, por el oxígeno. ¿Ah? Cuentan los átomos empezando por el oxígeno, y de a este le dijeron que este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4. Entonces, si el ataque se da en la posición 4, se dice que es un ataque 1,4. Si el ataque se da en la posición 2, se dice que es un ataque 1,2. ¿Ah? Y ahí viene la abreviatura. Pero las formas resonantes que mostramos aquí del sistema alfa beta insaturado, fíjense ustedes que dejan la carga positiva en la posición 2 y en la posición 4. Entonces, de alguna manera eso explica por qué estos compuestos son electrófilos en esta posición y electrófilos en esta posición. ¿Ah? Acá hay una pregunta que creo que está explicada en el video, de cómo reaccionan estos en estos sistemas. ¿Alguno lo recuerda eso? Los magnesianos en el 1 y 2 y en el 1,4. Los del litio creo que solo 1,2 y los de cobre en el 1,4. Exactamente. ¿Saben por qué es eso? Creo que tenía algo que ver con la dureza. Exactamente, muy bien. Tenía que ver con aquella teoría que ustedes aprendieron en química inorgánica o en química general, que se llama la teoría de los ácidos y bases duros y blandos. ¿Se acuerdan? También podemos hablar de nucleófilos y electrófilos duros y blandos. Entonces, tenemos así que los nucleófilos duros prefieren reaccionar con electrófilos duros, y los nucleófilos blandos prefieren reaccionar con electrófilos blandos. En el caso de los metales, aquellos metales que tienen una fuerte carga, la tienen muy concentrada, muy cerca del núcleo, entonces son duros. ¿tá? El litio y el magnesio son nucleófilos duros. El cobre, que tiende a tener la carga más distribuida en un volumen mayor, es entonces un nucleófilo mucho más blando. Entonces el nucleófilo blando va a preferir atacar electrófilos blandos. ¿Y cómo se combina esto con lo del sistema 1,4 y 1,2? Que en el caso del 1,4, fíjense ustedes, la carga positiva y negativa está muy alejada, mientras que en el 1,2 están muy cerca.
Acá tenemos las cargas más distribuidas, acá tenemos las cargas más concentradas. Entonces, esta forma resonante es de alguna manera más dura que esta, o podríamos decir mejor, la posición 2 es una posición dura, mientras que la posición 4 es una posición blanda. Entonces, los compuestos de cobre tienden a atacar en 4, mientras que los de litio y magnesio tienden a atacar en 2. ¿Ah? Esa sería un poquito la explicación teórica. Creo que este estaba claro. ¿Este ejercicio hubo alguien que no lo entendiera? Yo tengo una duda del anterior. Ah, perdón, de esto. Sí, yo ahí, cuando ataca el difenilcuprato de Sí, litio, sí. no entiendo qué pasa con el doble enlace. Ese que dice en la flechita 3. Sí, Bueno, te la entiendo, flechita que perfecto. está abajo de 3. Sí. Vamos a ver, mira, vamos a irlo repasando, escribiendo. Esto ataca acá, ¿verdad? Es como que, ¿qué quiere decir ataca? Estamos como formando un enlace. Y acá ya tenemos 1, 2, 3 y 4 con el protón que no está dibujado, ¿no? Porque acá tenemos un protón también. Entonces, si acá vamos a formar un enlace, uno de estos se tiene que romper. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el que tiene más facilidad para romperse? Y lo más fácil es romper uno de los dos enlaces dobles. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, movemos este enlace para acá, otra vez generamos el mismo problema acá de 5 enlaces, pero podemos llevar uno de estos dos para acá y formar una carga negativa en el oxígeno. ¿Ah? Entonces, cuando hacemos este ataque, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Y este es el nuevo enlace que acabamos de formar, ¿verdad? En este caso con este compuesto aromático. Esto está así. Acá ocurrió la reacción, pero ahora viene el quench. Entonces, agregamos agua y esto toma un protón. Cuando esto toma un protón, se forma, vamos a dibujar solo la parte importante, bueno, dibujamos todo. Se forma esto, ¿verdad? Y esto es lo que se llama un enol. Y el enol está siempre en equilibrio, y en equilibrio fuertemente desplazado a la derecha, con la correspondiente forma cetona. Y esto tan mal dibujado por mí es exactamente esto que está acá. Ahí va, y el H que está ahí después se devuelve al medio, digamos. ¿Cuál H decís? Cuando se forma el fenol. El del enol. El enol, sí. No, porque vos fijate que acá nos queda un protón, ¿verdad? Sí. Pero acá tenemos dos. Ah, bien. ¿Tá? Ese viene acá. ¿Cómo es el mecanismo por el cual el enol se transforma en la cetona? Puede ser que vaya por el solvente y después vuelva y ataque de nuevo, pero puede ser que sea también en un solo paso, ¿verdad? Donde este enlace captura ese protón. No te preocupes por eso, pero no, es una forma de tautomería. Esto tiene la misma cantidad de protones que esto.
¿Está? ¿Entendiste? Sí. Buenazo. Bueno, este es un ejercicio para un poco para entender eso que estábamos hablando, ¿tá? Donde tenemos el mismo compuesto que lo hacemos reaccionar primero con cuprato y después con etil-litio, o primero con etil-litio y después con cuprato. ¿Tá? Y vemos que nos da cosas completamente distintas. Si reacciona con el cuprato ataca 1,4. Vamos a poner aquí. Ataca 1,4, ataca en esta posición. Y el metilo se incorpora aquí. Y es una adición, donde es una adición, por lo tanto este doble enlace desaparece, ¿no? A través del mecanismo que vimos recién en la anterior. Si luego atacamos con etil-litio, el etil-litio ataca al carbonilo e incorpora un etilo. Luego del quench, este alcóxido que se formó inicialmente se transforma en un alcohol. Ahora, si hacemos al revés y atacamos primero con el etil-litio podría atacar acá, 1,2, o podría atacar acá, 1,4. Pero como prefiere atacar 1,2, mayoritariamente ataca acá y se forma esto. Y ahora, cuando agregamos el cuprato, no hay reacción, porque el cuprato solo puede atacar el doble enlace cuando está conjugado con la acetona. Si es un doble enlace aislado como este, sin una acetona que pueda llevarse los electrones y hacer el mecanismo que vimos antes, el cuprato no puede hacer nada. A lo sumo, como es básico, le sacará el protón. Después, cuando agregamos agua, le devuelve el protón. Y por acá queda la reacción. ¿Se entendió? Carlos, en el primero el agua. ¿Qué es lo que hace el agua en el primero? Digamos? Che, me dijeron Carlos porque mi nombre es Ale Carlos ahí. Sí. Yo siempre voy por David, lo que pasa que mi primer nombre es Carlos, es verdad. Tengo que cambiar eso en el Zoom de la facultad. Sí, decime de vuelta, ¿qué? Nada, el agua ahí, el primero, o sea, ¿qué ataque es el que le corresponde al agua? De la primera. No es lo que no entiendo, porque yo tenía como que iba con el oxígeno, pero... Y sí, porque mirá, es lo que vimos en la anterior, pero lo hacemos de vuelta. Primero que nada, tenemos que el cuprato ataca en esta posición. ¿Está? Por lo tanto, este enlace viene para acá y este enlace viene para acá. Entonces acá te va a quedar una carga negativa. Te va a quedar una carga negativa en el oxígeno. Vamos a tener acá el ciclo de 6. El doble enlace se movió para acá y el metilo se incorporó acá. Ahora, esta carga negativa, durante el quench toma el protón, y esto te da, entonces, el enol, lo que preguntaba hace un rato la compañera. Ah, y eso por lo que está desplazado hacia... pues Tenemos simplemente el enol está acá. desplazado. Claro. Pero esto está fuertemente desplazado hacia la acetona. Ok, ¿Está? gracias. De nada. Esta es una tablita que resume un poco lo que veníamos mirando. Una pregunta. Sí. Que yo pregunté en el foro, creo que no me respondieron. El tema de la tablita, ¿y viste que dice inversión, estereoquímica Sí. de la reacción de inversión? Pero sí, casi siempre se está atacando, o siempre, no sé si decir siempre, pero lo que hemos visto es de ataque a moléculas planas. ¿Por qué sería inversión? En el caso que atacás un SP3, el primer ejemplo que vimos, ¿te acordás? Con la que yo te pregunté si era SN2. Que daría una mezcla racémica, Exactamente. ¿no? ¿Perdón? Que le daría una mezcla racémica porque parte de moléculas planas, ¿no? Claro. Bueno, Tiene que ser ópticamente inactiva. En este caso ni siquiera es quiral porque es terminal. Pero imagínate que acá tuviéramos esto, mirá, vamos a inventar un ejercicio.
Suponete que acá tuviéramos esto. O sea, en ese sentido también se comporta como un SN2, digamos, porque da la inversión si fuera quiral. Suponete que acá tuviéramos una cosa así, y acá tuviéramos, bueno, no me sale, algo para atrás así. Bueno, este tiene que ser así. ¿Está? Suponete que tuviéramos esto. El producto, y que esto fuera ópticamente puro. No podemos crear, acuérdense que no se puede crear la actividad óptica, pero esto es un reactivo. Suponete que alguien agregó este reactivo y agregó solo un enantiómero. Entonces, aquí íbamos a tener la inversión. Este producto iba a tener el enantiómero opuesto, o sea que sería esto así, ¿no? Como está todo hecho con R's, no podemos determinar cuál es el R y cuál es el S. Pero lo que me interesa es que eso se invierte, como la famosa inversión del paraguas de Orgánica 101. Bien, entiendo. ¿Ah? Entonces, esto se refiere únicamente a la estereoquímica del ataque en el caso de carbono sp3. En el caso que atacas a una acetona, por supuesto que no. Bueno, ¿quieren discutir alguno de estos ejercicios para terminar? Ya estamos en la hora, en realidad. Capaz que podemos ver del práctico. ¿Prefieren del práctico? Yo sí, en realidad tengo algunas dudas. Dale, aguanta un poquito. Te habían pedido en el chat hace un rato si podías hacer el mecanismo del 1, ¿no? 1, sí. ¿Este? ¿O esto? El mecanismo de B1 y B2. Ahí está. Bueno, déjame ver. En este ejercicio tenemos que ir por partes, ¿no? Tenemos esta cetona, que es en realidad una dicetona, ¿verdad? Y que tiene un carbono quiral. Al tener un carbono quiral, lo están definiendo quiral, ya hace que el ataque por un lado no sea igual que el ataque por el otro. Entonces, ahora ya hay actividad óptica presente. No estamos creando actividad óptica de la nada. ¿tá? Hay un sesgo para el ataque por un lado. Bueno, entonces, además nos dan una reacción que todavía no la vimos. Es raro que esté este ejercicio como primer ejercicio. Esta es una reacción de formación de un acetal con la acetona. Es una reacción que se llama de protección. Sí, yo la tuve que buscar. Igual la vimos el en año orgánica. pasado. El año orgánica pasado, uno. sí. El semestre pasado vieron un poquito de esto. Bueno, Sí. como sea, este compuesto va a proteger uno de los carbonilos. ¿Y cuál carbonilo va a proteger preferentemente? El menos impedido, o sea, el que está más lejos del metilo que está ahí. Entonces, el producto que vamos a tener va a tener una forma más o menos así. El menos impedido sería el que genera a la 1. Exactamente. Podemos decir que este es el mayoritario. Nos dicen A1 y A2, pero no nos dijeron mucho más nada. Este tendría que ser el mayoritario. Vamos a suponer Sí, que pero este después es creo que te tenés que guiar por los porcentajes de C. por los porcentajes que están ahí. Exactamente. Sí. Está muy bien. Entonces, como en la siguiente reacción, vamos a hacer los dos. Tenemos ese y tenemos el otro. Tenemos esos dos. El siguiente ataque, que va a ser el ataque del fenillitio, va a ser el ataque a la acetona, ya sea a esta o a esta.
Si ataca a esta que está acá lejos, a esta que está aquí, la que estoy haciendo el puntito, como está lejos de el metilo, entonces tanto va a poder atacar por un lado o por el otro. Entonces el producto va a ser 50-50. Mientras que si ataca a esta otra cetona, que está cerca del metilo, le va a resultar mucho más fácil atacar por el lado opuesto al metilo, o sea, por atrás del plano de la hoja, que por adelante, donde está este gran metilo acá molestando. Entonces el ataque va a ser preferentemente por atrás. Entonces, eso nos dice que A2 es este, y que este otro es A1. ¿Está? ¿Y cómo es el mecanismo de este ataque? Creo que era la pregunta que hacían. El mecanismo es simplemente el fenilo que está unido al litio, y por lo tanto acá tenemos una densidad de carga negativa muy grande y acá una densidad de carga positiva muy grande. Este fenilo va a ser nucleofílico y va a intentar atacar acá. Pero no así de costadito como estamos dibujando, sino que va a venir por arriba del plano, por arriba de este plano, o por abajo. Si viene el lado preferencial de ataque, estamos hablando siempre de A2, ¿verdad? El lado preferencial de ataque va a ser el lado opuesto a esto. Entonces va a venir por abajo, entonces va a empujar ese carbonilo hacia arriba. Entonces el producto que nos va a dar va a ser así. Esto no se va a alterar, esto tampoco se va a alterar. Bueno, no me cabe para... No, a ver si lo puedo achicar un poquito. Esto tampoco se va a alterar. Pero aquí vamos a tener el O hacia arriba. Che, qué feo mi espacio. Y el fenilo hacia abajo. ¿No? Cuando después neutralicemos, en este paso, vamos a neutralizar la carga negativa y el producto que nos va a quedar va a tener esta forma. Va a tener un OH hacia adelante, un metilo hacia adelante, esto va a seguir igual que siempre. No va a seguir igual que siempre, porque además esto tiene un efecto que desprotege al carbonilo. Así que no va a seguir igual que siempre. O sea, vuelve a formar la acetona, ¿no? Vuelve a formar la acetona. ¿Tá? Y aquí, hacia atrás, va a quedar el fenilo. Estos van a ser, este sería el mayoritario, o sea que este sería E2. E1 sería al revés. Una pregunta. Sí. ¿El C1 y el C2 no tenés ya el OH en lugar del O negativo? Porque tiene ya el quench. El quench tenés razón. Me lo había comido. Pensé que el protón este era para el quench. Tenés razón. O sea que el H3O es solamente para desproteger la acetona. No lo había leído. ¿Se entendió? Obviamente que D1 y D2 no tienen tanta gracia, ¿verdad? Son siempre 50 y 50. Que corresponden a este para acá, esto así. ¿Ah? Y ese puede ser tanto D1 como D2. Y su enantiómero va a ser al cambiar el orden del OH y el fenilo.
¿Se entiende? Sí, sí. El siguiente ejercicio, el 2, es muy parecido al que vimos como ejemplo, en que se cambiaba el orden. Tiene como algo novedoso que acá, fíjense ustedes, que les presenta este doble enlace que no está conjugado con la cetona. ¿Ah? Es una trampita que tiene el ejercicio ahí. Como no está conjugado con la cetona, acá no hay posibilidad de ataque 1,4 ni nada por el estilo. El único ataque posible es acá. Usemos butil litio, o usemos magnesio, o usemos cobre, siempre el ataque va a ser por acá. Eso no se los comenté, pero estas cosas son siempre tema de preferencia. Es decir, el cuprato prefiere atacar 1,4. Pero si no hay 1,4 y lo único que hay es 1,2, va a atacar 1,2. Aquí, en este caso, el metilo va a atacar por acá. ¿Y qué les parece? Este metilo va a quedar hacia arriba del plano, igual que esto, o hacia atrás del plano. Hacia atrás. Va a quedar hacia atrás, porque esto es efectivamente muy voluminoso. Y está bloqueando toda esta cara del ciclohexano. ¿Pero se forma un poco del otro igual, el que va para arriba, o es totalmente solo para atrás? Bueno, un amigo mío decía que en la química orgánica nada es blanco o negro, todo es grisecito. Este es un caso que yo te diría que vas a tener más del 90% de ataque por el lado opuesto. Profe, ¿puedes explicar el 3E? Sí, si lo encuentro. ¿Sería este que estamos viendo acá? Sí. Bueno, mirá, es una muy buena pregunta. Acá tenemos este compuesto que se denomina epóxido. También se denomina oxidano. Es un compuesto muy particular desde muchos puntos de vista. Tecnológicamente tiene muchísimas aplicaciones. Es una de las cosas más fáciles de arder y que dan más energía. Los primeros cohetes espaciales utilizaban epóxido como combustible, por ejemplo. Pero también es una forma, es muy, muy atractivo en síntesis orgánica porque tiene 2 carbonos ahí. Es una forma bastante práctica de agregarle 2 carbonos a la molécula. ¿Y cómo funciona eso? Funciona de la siguiente manera. Voy a usar esto como para escribir, no estoy resolviendo el ejercicio. Cuando nosotros tenemos el epóxido, que lo dibujamos así, bonito, como un triángulo, en realidad, si ustedes se acuerdan de algo que aprendieron en la 101 sobre el ciclopropano, el epóxido no es así. El epóxido tiene estos enlaces medio curvados. ¿Se acuerdan que le llamaban los enlaces banana del ciclopropano? Sí. Y esos son enlaces que están muy tensionados porque están alejados acá de los 109 grados. Están realmente deseando romperse. Para algún lado se quieren romper, porque se alivia un montón de tensión. Entonces, cualquier reacción que implique la ruptura de algún enlace del epóxido va a tener liberación de energía. Entonces va a tener ya de por sí un delta G negativo extra. Va a ser una reacción termodinámicamente muy favorable. Eso es otra manera. La apertura. La apertura. Eso es otra manera de decir que un nucleófilo que ataque acá va a ser una reacción muy favorable. Esta posición va a tener un delta más muy marcado, igual que esta otra. Porque este enlace va a tener una gran tendencia a venirse para acá. Fíjense ustedes, se logran 2 cosas. Por un lado, rompemos la tensión en los enlaces. Y por otro lado, los electrones se van al oxígeno,
qué feo me quedó eso, se van al oxígeno, que es un átomo muy electronegativo. Entonces es muy favorable este ataque. Lo mismo pasaría, en este caso al menos, si atacamos acá. Entonces, miren qué interesante el epóxido, porque, bueno, si ustedes lo comparan con un carbonilo, el carbonilo tiene un delta más acá, un delta menos acá, y un ataque de un nucleófilo al carbonilo es muy bueno porque estos electrones se van al oxígeno. Entonces, el epóxido lo podemos ver como un carbonilo. Es una especie que tiene un delta más acá, un delta más acá, un delta menos acá, y que los electrones tienen una gran tendencia a venirse para acá. ¿Ah? Tanto el carbonilo como el epóxido van a reaccionar igual frente a un nucleófilo poderoso como este. Pero el epóxido tiene 2 carbonos en lugar de uno solo, como tiene el carbonilo. En este caso lo que va a pasar es que este señor va a atacar acá, y este enlace se va a venir para acá. Siempre se rompe el enlace carbono-oxígeno. El enlace carbono-carbono es mucho más difícil de romper, y además no tenés la ganancia termodinámica de dejar los electrones en el oxígeno, que es el átomo más electronegativo. ¿Se entiende? Sí, ¿te puedo hacer una consulta? Obvio. Porque yo lo había planteado de otra forma en realidad. Sí. Yo había pensado que, viste, porque no dice agua, entonces no pensé que era parte del quench. Pensé que... ¿Quench? ¿Se dice? ¿Está bien? Sí, sí, está perfecto. Entonces pensaba que en realidad lo que podía hacer el medio era tipo protonar el oxígeno, pero capaz que no porque dice 1 y 2, tipo, ese es el orden. Exactamente. Cuando dice 1 y 2, es como si fueran 2 reacciones separadas. Es como si fueran, no, son 2 reacciones separadas. Cuando estás agregando varios reactivos juntos, los separamos con comas. Pero además de eso, acordate que nunca podés juntar un organometálico con ácido. ¿No? Lo que pasa es que el quench te lo dicen de varias formas. Te van a decir quench. Te van a decir H2O o agua. Te van a decir H3O. Incluso a veces te van a decir H+. O te van a decir neutralización. Todas esas cosas quieren decir quench. En este caso esto representa el quench. Que enchastre que hemos hecho acá ya de rayas. ¿Se entendió? Sí, se entendió, gracias. Dale, buenazo. ¿Seguimos con algún otro o quieren darle un poco de pienso y lo vemos en la clase que viene? Este G es muy interesante. Fíjense cómo se nota claramente que tenemos una cara muy impedida. Una cara muy impedida y una cara por abajo que está mucho mejor el ataque. No sé si en realidad los compañeros avanzaron un poquito más, pero tengo una duda en realidad sobre el 4B, porque no lo entendí directamente. Pero si querés lo dejamos para la semana que viene, yo no tengo problema. Como quieras, lo miramos. Terminamos con este. Este ejercicio. ¿Sí? Sí. Bien. Este ejercicio está un poquito tramposo porque te dice magnesio acá. Entonces, el magnesio puede llegar a atacar 1,4. Prefiere atacar 1,2, pero puede llegar a atacar 1,4. Pero entonces yo si hubiera visto esto, hubiera pensado que el ataque era 1,2 y venía acá.
a su vez dice un equivalente, entonces te sugiere que podría atacar por acá. Estás un poco en la duda, pero vamos a, en principio, atacar acá, que es el lugar preferido de ataque de un compuesto de Grignard, ¿verdad? O sea, el ataque 1-2. 1-2. Ok. Vamos a atacar acá. Atacamos acá. Y esto viene para acá arriba. Entonces, nos va a quedar el fenilo, yo prefiero abreviarlo así. Esto que está acá. Esto se vino para aquí. Acá vino, vamos a llamarle a todo esto R. Acá vino R, y acá tenés el OM. ¿Está? Este compuesto es tetraédrico, ¿verdad? Si esto hubiera sido una acetona, estaríamos generando un compuesto quiral. Pero no es una acetona, es un éster. Entonces, esta reacción, esta carga negativa, no tiene por qué quedarse acá, porque a la carga negativa le gusta formar doble enlace carbono-oxígeno si puede. Y en este caso puede, porque puede venir acá, y este se puede ir como grupo saliente. Yo sé que en Orgánica 101 les dijeron que el metóxido es un mal grupo saliente, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es un mal grupo saliente, pero es un grupo saliente. No es como el R, que no lo es, o este otro que no lo es. Es un grupo saliente malo. Entonces, en estas condiciones, en estos medios fuertemente básicos, se puede ir OM. Menos OM. Y lo que nos va a quedar es esto, un doble enlace ahí, una acetona ahí, y un R acá. Si tuviéramos dos equivalentes de este, de repente esto atacaba de vuelta y terminábamos en el alcohol. Pero yo creo que nos dicen que es un equivalente para que paremos ahí en la acetona. O sea que este es el producto final. Esto otro es parte del quench, nada más. Que el quench en este caso, gracias. lo que hace es neutralizar el metóxido, que es el donde quedó la carga negativa. Creo que es para que lo comparen con este otro que usa dos equivalentes. Claro, ahí ataca 2 veces. Exactamente, acá ataca 2 veces y el producto final, en lugar de ser una acetona, va a ser un alcohol. Exacto. Profe, pero la semana que viene ya tocaría el siguiente práctico, ¿no? Ya tocaría el siguiente práctico, pero vieron que no vamos a dar tanto teórico y tanta bla 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 como dimos hoy, así que podemos conversar un poquito más de organometálico para que todo el mundo se pueda poner a tiro, y a su vez seguimos adelante con el siguiente. Bien, gracias. ¿Está? No me acuerdo si les toca conmigo o con Margarita, nos vamos a ir turnando para eso. David, ¿te puedo hacer una pregunta? Dale, claro. ¿Viste como en el compuesto de partida de recién, por ejemplo, cuando tenemos un grupo saliente, un carboxilo, un grupo saliente y a su vez un sistema alfa-beta insaturado? Sí. ¿Qué prefiere atacar primero? O sea, si tuviéramos un solo equivalente, como en el 5, que en el 5 tenés todo. Tenés un grupo saliente. Déjame ver, cuando decís el 5, que decís el ejercicio 5 de la siguiente página. Sí. Ahí, acá. por ejemplo, sí. Bueno, mira, ahí decís, el cuprato prefiere atacar 1,4. Sí. Entonces, este cuprato atacaría ahí. Sí. Pero tenés exceso. Entonces, también el cuprato podría atacar acá y formar otra acetona. Bien. Eso ahí tenés una pista
que es difícil, que dice esto, porque 200 ppm es exactamente el lugar donde salen los picos de acetona. No salen ni los de éster, ni los de cetona alfa beta insaturada. Claro. ¿Ah? Está, perfecto. Dale. Y si dijera un equivalente, ¿cuál va a atacar primero? ¿El 1,4? Yo creo que sí, porque siempre las cetonas son más reactivas que los ésteres. Pero tratamos de no ponerles casos límite. Nosotros tratamos de no ser tramposos con ustedes. La química orgánica es una ciencia experimental. Yo realmente eso haría la reacción para ver qué da. No me animaría a decir, va a atacar acá antes que en un lugar. Pero si vamos estrictamente por la teoría, yo te diría que las cetonas, porque esto al fin y al cabo es una cetona, son más reactivas que los ésteres. Entonces, seguramente el ataque principal fuera ahí. Perfecto. Gracias. ¿Ah? Dale, de nada. Buenas tardes, que pasen bien. Saludos. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.